el principio y el fin, el primero y el último. No hay otro nombre dado a los hombres. Amén. Y estamos en un día especial, una actividad que Dios preparó desde su corazón para cada uno de sus hijos. Pueden sentarse. Me goza saber de que cada uno le adoramos en espíritu y en verdad. Pues creo fuertemente en lo que Dios va a hacer en esta casa. No hay límites para Jesús. No hay límites para Jesús. Siempre por protocolo humano decimos que si colocamos no sé cuánto, la fe se va a hacer esto. Ya Dios rompió los esquemas en esta casa. Dios dijo, voy por encima de los esquemas, voy por encima de las normativas humanas, voy por encima de sus pensamientos. La fe en Dios es aquella que no pone límites. ¿Alguien está entendiendo? No es aquella que dice pongo 300 sillas porque 300 se llenan, sino aquellas que digan pongo 300 pero sé que pueden venir 1000. Es aquella que no coloca límites. Y cuando nosotros tenemos fe, salimos empoderados de una casa a ejercer la fe que Dios nos da. Y sabes algo, iglesia, mientras escuchaba la palabra de en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, lo más hermoso es estar en esos brazos. El Señor me decía, dile a mi iglesia que estoy con ellos ahora más que nunca. Dile a mi iglesia que estoy en su mejor tiempo. Dile a mi iglesia que crean en lo que van a hacer porque estoy con ellos más que nunca. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Hace 3 días, para comenzar este mensaje, hablaba con uno del pastor Misraín, el pastor principal de la casa. Le decía, mira, hay una de las cosas que yo más le tengo temor en esta tierra, y una de ellas es decir, Dios me dijo cuando no me está diciendo. Yo le dije, por eso cuando yo digo esta palabra es porque de verdad siento que Él me lo está diciendo, porque si no, no lo hago. Y pues el Señor me ha venido mostrando algunas cosas que nosotros a veces tomamos a la ligera, como su presencia, como el Dios me dijo tal cosa, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo lo otro. O ya Dios me lo había dicho, y son palabras que a veces no entendemos que tienen un peso en el ámbito espiritual y que nosotros somos los responsables de eso. Y que aunque quizás nosotros el hombre no nos demos cuenta, dice las Escrituras, que llegará el momento donde nosotros le vamos a rendir cuenta a Él de esas cosas. Jesús me decía, quiero que se levante una iglesia que cuando diga Dios me dijo es porque le estoy hablando. Jesús me decía, quiero que se levante una iglesia que cuando diga el Señor te dice es porque estamos seguros que el Señor está diciendo. Yo le decía a Él, aunque soy profeta, una de las cosas que tú menos vas a escuchar de mí en mi vida es decir que soy profeta. Porque le tengo un temor a las profecías, le tengo un miedo, le tengo un pánico en mi humanidad. Porque a veces en este tiempo se levanta esa generación que profetizan y profetizan y profetizan, y a veces no sabemos la responsabilidad. Y el Señor está formando un ministerio profético, pero que realmente se mueva en el Dios me dijo de verdad. ¿Alguien me está entendiendo? Porque así es que pierde credibilidad la iglesia de Cristo, y pasamos la vida diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y agarramos esto como si fuese un juego. Y realmente a mi corta edad, en algunas áreas soy joven, en otras parezco un anciano, en otras parezco un niño. Y pues también escuché a mi madre en estos días decirme palabras que me llenaron, y decirme desde niño eras extraño, o sea, uno te compraba unos zapatos y te los quitabas para dárselos a otro. Y eso nos daba una rabia a mí, a tu hermana, por el sacrificio que hacían. Y yo, cuando era niño, no veía lo que pasaba tras las cámaras. Pero es que a veces salía a la calle y ver a otra persona que no tenía. Y aunque no tenía Cristo, era un ADN que me habían inspirado a estas mujeres. Y entonces tú sabes que estás naciendo en una familia donde nosotros, toda la familia, somos así. Mayormente nos gusta dar, nos gusta ayudar. Pero veía que eso sucedía y nunca supe hasta que el sacrificio que hacían para comprarme algo, pero yo siempre veía más la necesidad de otro.
Y siempre decía, hay otros peores que nosotros. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestra necesidad que nos desenfocamos de cómo está la situación en otros. Ya se fue el hermano Menda temprano. Alguien tiene que entender que tu situación no es la peor. Hay gente que tiene peores situaciones que tú. Tú tienes a Cristo y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Entonces tú no tienes una mala situación. Tú estás en una temporada para ayudar a aquellos que tienen malas situaciones. Amén. Y hoy vamos a estar hablando un tema, ahora sí para entrar en materia, titulado Los golpes de la cruz. Amén. Vamos a estar hablando de ello. Próximamente estaremos hablando de una serie titulada Ovejas Indestructibles. Pronto vamos a hablar en el mes de febrero de ello. Pero hoy vamos a enfocarnos en los golpes de la cruz. La semana que viene nos va a visitar un evangelista de Apure. Se llama Eliel Ochoa, viene a visitarnos, va a pasar por acá. Y por eso las primicias las vamos a dejar para la última semana, para que la casa lo haga la casa como tal. Y la semana que viene, pues él viene hasta acá a predicar la palabra. El día viernes tenemos vigilia. Amén. Yo hablé con nuestra hermana Marbella a ver si la hacemos allá. Tenemos vigilia el día viernes. El día sábado tenemos bautizo, ¿no? ¿Es así? ¿Sí es así? Lo vamos a hacer en la mañana, ¿amén? En el recurso de la mañana. Solo la mañana vamos a tomar para esos bautizos. Y pues es aquí mismo el 23 de enero. Mañana el pastor Misraín con su esposa van a estar dando las doctrinas. Vamos a sacar todos los paradigmas. Personas que se sientan, yo no estoy casada, yo no sé si me puedo calar. Venga mañana, reciba la clase antes de usted condenarse usted solo. Recuerde que IFA es una iglesia que nació por medio de la palabra. Y aquí vamos a hablar lo que está ahí, aunque me duele a mí, aunque le duele al pastor Misra. Nosotros quizás queremos tener un orden o decir las cosas las quiero así porque quizás es más fácil para mí decir que el orden es ese, pues yo estoy casado. Pero uno no sabe la situación de los demás, ¿no? Entonces por eso ahí se va a hablar todo, se saca todas las dudas, tráiganle bastantes preguntas. Todas las preguntas extrañas que usted tenga, tráigaselas. Y recuerdo un día, ¿te acuerdas? Y si Dios es el hombre, ¿quién es la mujer de Dios? Una pregunta salgo yo, prepárense. Vamos a leer por ahora el Evangelio de Marcos. ¿Quién era la mamá de Satanás? También lo preguntaron. Una vez y la pregunta, ¿quién es la mamá de Satanás? Yo quedé así. Esa era Llorona, mi mamá. No, vamos a hablar de los golpes de la cruz, por Dios. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Cuando todos lo tengan, por favor, contestan con una señal de costumbre. Yo me quedo con este grupo, los de allá están así. Los de aquí, de la nada. Y allá están así. Me siento como que me tienen en el juicio final. Marcos capítulo 16, versículo 9, leemos su palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las Escrituras, habiendo pues resucitado Jesús, diga conmigo, resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, diga conmigo, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Puede sacar un silencioso? Dígame. Contaré que no estuviera adentro, vaya, no están ahí, gracias a Dios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Diga conmigo, estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al camino. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y aún ni a ellos le creyeron. ¿Ven? Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu palabra y pedimos que nos edifiques en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse.
Hoy vamos a estar hablando sobre este tema titulado Los golpes de la cruz. Y pues, para comenzar este mensaje, el Señor me mandaba a escribir unas palabras, porque yo sé que a muchas de las personas que están aquí esta palabra le va a ministrar. Hay golpes en la vida que recibimos quizás desde nuestra niñez, quizás de adolescentes o hasta adultos, que aún no hemos podido sanar. Quizás el abuso de un padre, de un tío X, un primo, quizás una decepción de ti mismo porque te diste cuenta que lo que has vivido no es lo que querías. Quizás te diste cuenta que la iglesia no era tan perfecta como pensabas. Este mensaje es para esas personas que han recibido golpes fuertes. Esas personas que han recibido algunas heridas y que hoy en día los hace ser desconfiados y que los hace tener como un espíritu de radar, que cuando ven a la persona dicen, yo sé quién está detrás de mí. El Señor me mandó a decirte, los golpes del ayer son la bendición de tu mañana. Amén. Alguien tiene que decir amén. Los golpes del ayer son las bendiciones de tu mañana. Yo esta noche de parte de Dios te enseñaré a amar sin condiciones. Amén. Te enseñaré a amar sin condiciones. Me llama la atención esta historia porque al parecer los discípulos no les pareció que esa fuera la persona correcta. Jamás se imaginaron ellos que Jesús se le iba a aparecer a una mujer primero que a ellos, porque él siempre andaba con ellos. Y resulta que se le aparece no solo una mujer, sino que también le había sacado 7 demonios. Y hoy en día nosotros vivimos en la iglesia unos episodios muy parecidos. Por ejemplo, alguien fue libre y después la llamamos, esa es la endemoniada. Esa es la endemoniada, la que se endemonió tal día, esa es la endemoniada. Pero Jesús le cambia el nombre y le dice, esa es María Magdalena. Yo le eché 7 demonios, pero ella no era la que tenía el demonio, o sea, estaba en ella, pero no era ella. Y a veces nosotros señalamos a la persona por su condición o por su forma de ser. Y a veces eso nos crea heridas, golpes. Cuando vemos a la persona y decimos, ese es como muy satánico para andar con nosotros los cristianos. Ese es muy mundano. Ese yo no sé qué le está pasando. Y esta iglesia se ha cansado una y otra vez de tratar de sanar esas cosas. De tratar de decirle a la gente, deja de estar señalando. Y empieza a levantar a esas personas que si las viste caer, tú tienes que extenderle la mano, no hundirla más. Y esos golpes a veces hacen que las personas digan, yo no quiero más nada con Dios. Yo no quiero más nada con Jesús. Y entonces el que paga los platos rotos de nosotros es Cristo. Y yo vengo a enseñarle a la gente de que Jesús vivió unos golpes en el madero como para Él no estar pagando esas situaciones por culpa de nosotros. ¿Alguien está entendiendo? Ya Jesús pagó lo que tenía que pagar, no va a seguir pagando que nosotros sigamos hundiendo personas. Si de repente vemos que una persona se encuentra en un ámbito con muchas personas que no son de Cristo, decimos, ese está endemoniado con ellos. ¿Quiénes somos nosotros para saber esto? ¿Quiénes somos nosotros para escudriñar lo espiritual de esa forma? Jesús se le presenta específicamente a María para darle a entender a los discípulos que Él hace como Él quiere. Para decirle a los discípulos, pues que les presenté a ella, que le había echado 7 demonios fuera, pero con ella es que yo quería que ustedes creyeran que yo había resucitado. Pero resulta que los discípulos, dicen las escrituras, que no les pareció. Dieron así como que, ¿qué? ¿Se te va a presentar a ti? Yo vi cuando te sacaron los 7 chunquis. Yo vi cuando te lo sacaron uno no parecía Freddy, el otro parecía. Y empezaron a ellos a indagar en la mujer, sacar el demoníaco. ¿Cómo Dios va a presentársele a ella? Eso fue una de las cosas que nos hizo dudar. A veces a nosotros nos hace dudar de que otro hermano nos dé una palabra. A veces nos hace dudar de que otra persona nos pueda dar una palabra. De que alguien nos pueda decir, así te dice el Señor. Y hay otros que agarran la broma para bochinche. Y por eso es que empiezan a dudar, porque por uno empiezan a pagar otros. Porque hay otros que empiezan, así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor, y así te dice el Señor. Y no es tanto que lo estuviera diciendo, porque si lo estuviera diciendo, amén. Pero hay veces que Dios no lo está diciendo. Y debemos aprender a ser un poco más temerosos, porque ya Jesús pagó eso. Ya Jesús recibió muchos golpes como para nosotros estar viviendo el reino de los cielos con el Dios me dijo. Con el Dios me dijo. Dios me dijo que ese se encuentra en una situación ni para allá ni para acá. Dios me dijo que yo con el termómetro o el unciómetro que tengo en la casa medite la unción. Ahorita no hay mucho fuego en el altar. Eso significa que ahorita no hay mucha búsqueda allá de Dios. Y hay veces donde tenemos bastante presencia de Dios, pero Él no quiere hacer nada. Bueno, vámonos al episodio de la cruz.
Jesús tiene, siendo el Hijo de Dios, está en el madero. Pero estando en el madero, Él dice, Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya va, pero el Hijo de Dios está desamparado. Y de ahí nacen estos mensajes como los golpes de la cruz, como enseñándote que Él sabe lo que es estar desamparado. Pero no por eso, cuando tú no sientas a Dios, tú dices, yo creo que te faltó unción ahí. Sino que hay veces que Dios no hace nada para confiar que tú siendo hijo igualito vas a permanecer. Yo no sé si tú entendiste lo que Dios está diciendo. Hay veces que Dios no va a hacer que todos se revuelquen, porque Dios va a decir, esta es la noche que empiecen a visitarme, porque yo quiero que ellos me busquen porque me aman y no porque yo hago algo. Alguien tiene que entender esta palabra. A Jesús no se busca por lo que hace, sino porque se le cree. Y resulta que los discípulos, aunque Jesús le dijo que iba a resucitar, no le creen. Pensaban que era un invento. Y Él le dijo al tercer día, y está cumpliéndose el tercer día, van por la mañana, llega la mujer, resucitó Jesús, y no lo creen. Y así somos nosotros. Nosotros somos capaces de ver un viejo tirarse y decir, yo creo que eso no fue ningún milagro. Y a veces queremos que sucedan solo milagros así, pero un dolor de cabeza que Jesús te sane es un milagro. Una mala situación es un milagro. Una hamburguesa a los viernes es un milagro. Eso es un milagro. Cuando alguien dice, pastor, le invito a una hamburguesa, ¡wow! Eso es un milagro, porque nadie lo hace. Está como me están viendo por aquí, así como que, son pastor, me están lanzando para aquí. 3 golpes que la cruz me enseñó que vivimos en este caminar con Jesús. Número 1, los latigazos de la traición. Eso a uno, eso no nos va a pasar solo a uno, le va a pasar todito. ¿O qué me entiende ustedes? Me puede decir, ay, aquí estoy, nunca me han traicionado. Así sea en el trabajo, te echan a... Mira, si tú no estás trabajando para que te voten. En cualquier lado hablan más de ti. Entonces, ¿por qué enfermarnos por eso? Eso es un latigazo que le dieron a Jesús, el latigazo de la traición. Lo vemos en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, que andaba con él muy cerrado, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. La traición. Nunca pensé que alguien sería capaz de traicionar a Jesús. Hasta el día que vi a Judas. Y dije, a veces yo también quizás soy así. ¿Cuántas veces no dejamos de venir a la iglesia por irnos detrás del dinero? ¿Cuántas veces no dejamos de buscar su presencia? No importa, yo hablo, voy a creer que estamos de luto y yo voy a empezar a predicar igualito. Y a veces nosotros por dinero dejamos de ir al servicio porque decimos, no, lo que pasa es que esa fue una bendición que Dios me dio a mí. Porque si yo no me la doy, me la va a arrebatar el diablo, porque el diablo tiene poder para quitarme lo que Dios me dio. Y entonces le damos un poder a Dios y al diablo, como si el diablo fuese alguien muy metido como para dañar un plan divino de Dios. Y si Dios dice que te va a bendecir con algo, va a suceder. Va a suceder. Tarde o temprano va a suceder. Así vengas 2 horas al servicio, cuando salgas de aquí va a suceder. ¿Cuántas personas no dejan de venir a la iglesia cuando están vendiendo la bolsa? Diga, yo también. A veces dicen, no puedo ir a la iglesia, ¿por qué? Porque están vendiendo la bolsa. Y después llega el muchacho que llega tarde de trabajar y va hasta allá. Y busca la bolsa. Pero nosotros dejamos de asistir a la iglesia por eso. Porque decimos, ese es el pan que me está proveyendo papá, gracias a Dios. Pero Dios igualito lo va a hacer siempre. Porque el día que duran 4 meses sin una bolsa, igualito estamos comiendo todos los días. O sea que a Jesús no se vende ni se hace negociaciones por él. Jesús es el único, el primero en nuestras vidas, y así tenemos que darle lugar. ¿De dónde nacen las bendiciones? Las bendiciones nacen de la posición que tú le das a Cristo. Resulta que Judas fue a entregarlo. Pero resulta que esta gente ahora se alegra, porque ¿sabe quiénes son los que te alegran cuando tú empiezas a rendirte al infierno? Cuando tú empiezas a decir, no voy a la iglesia por X,
Entonces ahí es donde el infierno se alegra y se goza. Y si es posible, entonces te va a sacar un trabajo que tú tengas el horario justamente los martes y los domingos y vas a ganar dinero. Con esto no le estoy diciendo la puerta de flojo. Ay, viste, por eso que yo no trabajo. No es eso. Usted puede trabajar, pero usted tiene que dejarle su espacio a Jesús. Usted tiene que decir, esta hora es dedicada para Cristo. Esta hora es de Él. Esta se la pareja. Y si te da oportunidad de emprender un propio negocio, más aún, es tuyo. Puede cerrar 2 horas para venir a congregarse. Y a veces esa desconexión nos empieza a hacerlo, traicionarlo, venderlo. Y sin darnos cuenta lo estamos vendiendo. Y usted dice, pastor, pero es que yo no lo he dicho literalmente, pero espiritualmente lo hace. Porque prefieres quedarte agarrando 10, 20, 30 dólares que estar en los brazos de papá. Amén. Que es el que te hace vivir para que tengas esos 30 dólares. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces ya entendemos que lo número uno que vivimos nosotros somos los latigazos de la traición. ¿Cuántas veces nosotros no vemos gente que nos dice algo y después nuestras espaldas nos apuñalan? Eso es algo normal. Eso es algo que no lo estamos viviendo solo aquí en el Evangelio. Eso es algo que viene de generación en generación. Porque desde que estaba Cristo ya lo estaba viviendo siendo Cristo y sabiendo. ¿Cuánto nomás nosotros? Eso es algo normal que va a pasar. Pero si nosotros empezamos a darle importancia a la traición, nos desenfocamos de la bendición. ¿Alguien entendió? Porque cuando tú te enfocas en la traición, te desenfocas de la bendición. Jesús nunca se desenfocó de que Él tenía que darnos vida eterna. Porque si no, seguro te cortas Judas. Él no se enfocó en lo que Él hizo. Él se enfocó en seguir avanzando. Amén. Cuando tú recibas latigazos, tú lo que tienes es que enfocarte en la bendición. Porque si te están dando latigazos porque vas al madero y hay algo de la carne que va a morir. Yo no sé si me estás entendiendo. Hay algo de la carne que va a morir. Quizás un orgullo. Quizás eso de que yo soy. Algo va a morir en el madero. Pero después va a resucitar algo mejor. Entonces Dios nos está enseñando estas cosas. Fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Fue justamente a los principales. Él dijo, a este le voy a dar, pero dudo. Él lo estaba haciendo porque estaba influenciado por Satanás. Yo no veo a Jesús diciendo, mira ese Judas lo que va haciendo. Él decía, Satanás. Y nosotros a veces, en vez de ver lo espiritual, en ocasiones vemos lo humano. Y cuando necesitamos ver lo humano, queremos ver lo espiritual. Y tenemos que invertir esas dos cosas. Cuando vemos a la creación de Dios en el mundo, ahí sí somos espirituales para decirle hijos del diablo. En vez de decir, ahí está un hijo de Dios. Ahí es que tenemos que empezar a hacer algo nosotros. Tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a hacer algo diferente. No por una traición de alguien que hayas vivido, tú te puedes desenfocar del propósito. Tienes que seguir avanzando. Alguien necesita escuchar esta palabra. Sé que estás recibiendo latigazos, pero debes seguir avanzando. Debes seguir avanzando. Debes seguir avanzando. Aleluya. Y fíjate que esta es una de las cosas que pasan. Hay gente que tú siempre te apoyaste, la ayudaste, y luego te va y te traiciona y te entrega para que te hagan daño. Eso fue Jesús con Judas. Muchos se alegran cuando te traicionan. Pocos lo hacen cuando eres bendecido. Tú no ves que la gente en este tiempo, cuando alguien cae, ¿qué es lo primero que dice? Se lo dije. Dios me lo había mostrado. Casi que nos disfrazamos y nos ponemos la máscara no sé, de Batman, el muchacho ese. A veces lo digo de aquí a la casa, del guasón. Nos la ponemos y decimos, mira, sucedió. Yo sabía, Dios me lo mostró. Pero cuando eres bendecido dicen, eso no es lo que quiere Dios para ti. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios tiene mejores cosas, eso no.
No te ilusiones con eso porque hay algo mejor. Porque ni siquiera pueden decir, ¡wow! ¡Me alegro! ¡Me gozo! ¿Qué nos está pasando como iglesia? ¿Cuándo será el día que nos empezaremos a alegrar porque otro recibió un hogar? Yo bendiga a la familia que me escribió ayer que recibió una casa. Dios nos bendiga. Tenemos que aprender a gozarnos por eso, hermano. Esto no se trata de nosotros solos, eso se trata de que la bendición se tiene que extender en uno, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, y se reparte, y se sigue repartiendo, y se sigue repartiendo, y se sigue repartiendo. Algo tiene que suceder cuando los hijos de Dios son agradecidos. Pero cuando tú te gozas de la bendición de tu hermano, y se nos saca ese espíritu maquiavélico que a veces decimos espiritualmente, supuestamente, yo sabía que iba a caer. Yo sabía que en este diciembre iba a tomar. Yo sabía. Dios me lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? En febrero. ¿Cuándo oraste por él? Nunca. Porque era una profecía, porque era algo que iba a suceder. ¿Por qué no empezaste a actuar? ¿Por qué no empezaste a familiarizar, a decirle, ve, aquí cuentas con un amigo? Hey, vamos a hablar, vamos a estar juntos, entretenerlo, buscarle la manera. Sino que esperaste la caída para gozarte. Pero el día que es bendecido, tampoco te alegra. Iglesia, tenemos que empezar a bendecir y alegrarnos por la bendición de otros. Tú tienes que gozarte por lo que otros tienen. Yo a veces llego aquí, veo ese poco de carro, yo digo, Dios mío, Dios bendiga a la iglesia, quiero hacer un estacionamiento tan grande, porque cada uno tiene que tener algo, cada uno tiene que ser bendecido. Alguien tiene que entender el mensaje de que Él padeció esos golpes para que nosotros no tuviéramos linaje de reyes. Dios me mandó a decirte, ten cuidado con el dinero que te ofrecen, no vayas a estar vendiendo a Jesús. La obra de Dios no se negocia con nada, hermano. Siempre cuento para testimonio de Dios y para vergüenza mía. En una oportunidad alguien me estaba ofreciendo un trabajo en mi peor temporada, en mi peor necesidad. Y recuerdo que en ese tiempo se escuchaba que a todos los que estaban trabajando en esa área yo recuerdo que con la necesidad dije, ¿será que lo hago? ¿Será que lo hago? Y simplemente con el dudar, me sentí tan mal, decir, Jesús, ¿cómo yo puedo negociar esto por ti? Solo porque era una persona que iba a la iglesia y me sentaba solo a escuchar y regresaba y decía, bueno, sí. Jesús no se negocia con nada. Alguien necesita entender esta palabra ahora. Jesús no se negocia con nada. Lo que pasa es que, bueno, vamos a buscar un equilibrio para que la persona, no, el avivamiento ocurre cuando Jesús dice y la gente tiene que estar allí. Jesús no decía, bueno, ¿cuántos trabajadores están en Capernaum? ¿A qué hora? Para ver si yo voy. Jesús iba. Y la multitud dejaba de hacer las cosas. Está Jesús ahí. No está cualquiera. Entonces a veces decimos que Él resucitó, pero no creemos que está vivo. Porque con nuestra boca lo decimos, pero con nuestros hechos demostramos otra cosa. Adiós, hermano. Número 2, las bofetadas del dolor. Jesús recibió bofetazos. Marcos capítulo 14, verso 61 dice, mas él callaba, porque le preguntaban, dinos. Después que Judas lo entrega, le dice el sumo sacerdote, dinos que eres Jesús. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir el rostro de él y a darle de a puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas.
decía, hijo, a veces la gente llora tanto por las personas que se levantan y no lloran por estos acontecimientos. Y si dicen que soy su padre, ¿por qué no lloran por mí? A veces lloran porque se les fue una persona, pero yo era un joven. ¿Alguien entiende? Jesús murió a los 33 años. Era un jovencito. Esa iglesia, los pastores son barrigones y viejos. Bueno, Jesús era joven, yo soy cualquier. Algún día seré viejo. Algún día muy lejano. Dios me dijo que sería joven toda mi vida. Pero resulta que él era un joven. Papá está muriendo joven. 33 años. Le quedaba mucha vida. Le meten una usaca en la cabeza y le empiezan a golpear. Esa imagen no es normal, hermanos. Eso no es algo sencillo. Eso no es algo de gozarnos. Eso no es algo de pasarlo por allá como la semana pasada desapercibido. Eso no es que nosotros nos entristezcamos cuando se nos fue un ser querido, pero a veces se nos olvida cuando él murió. ¿Cómo quitarle el amor a él? ¿Cómo olvidarse de lo que él hizo? ¿Cómo él siendo tan joven decide irse de la tierra para darnos vida eterna? ¿Cómo él decide y permite en silencio recibir estos golpes y estas bofetadas? Simplemente para que otro disfrute de lo que él recibió. Hay unas cosas que a veces nosotros no las tomamos en cuenta. Por eso dije, decimos que con la boca creemos, pero con los hechos a veces no. Porque cuando tú crees en Dios, tú entonces entiendes estas situaciones. Y tú no dices, papá, Dios mío. Y sientes como unas ansias, como algo, un no sé qué, que se te empieza a entrar en tu cuerpo, que tú dices, ¿cómo has hecho esto? No tuviste duelo. Es algo especial, es algo único. Son los golpes de la cruz. Son cosas que vivió por ti, por mí, que no podemos pasar de así, ya pasaste. Seguir a Jesús no es simplemente ir a una iglesia donde está el pastor Robert, es un modo de vida. Es decir, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo sigo. Donde me pare, Él es mi Padre, Él es mi único verdadero Dios. Él es Él. El pastor Robert no se equivoca, el pastor Robert es esto, el pastor Robert es lo otro, pero Jesús es único. Hoy te lo tengo que presentar. Es el Maestro, el Rey de Reyes. Es alguien de verdad que no tiene descripción en cuanto al amor. ¿Quién de los hombres puede comparar el amor de Dios con el de nosotros? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hablar de amor? Él es el único que sabe cómo es esto. ¿Quién es el hombre para saber quién ama y quién no ama? Jesús es el único que sabe lo que pasa allí. Jesús es el que conoce y escudriña los pensamientos de vuestros corazones. O sea que nuestro corazón tiene una mente, porque Él escudriña los pensamientos de ellos. Pero nosotros llegamos simplemente hasta el tuki-tuki. Pero Jesús va más allá y sabe lo que está dentro. Jesús es eso, es real, está vivo. Está vivo. Jesús está vivo. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Jesús está vivo. Jesús está vivo. Aleluya. Todo va a color de rosa, todo va normal hasta que el infierno se entera que tú, por tu propia boca, que tú eres el hijo de Dios. Ahí estaba el sacerdote. Dime que eres el hijo de Dios. Callado. Le volví a preguntar, dime. Callado. Y cuando le vuelve a preguntar, Jesús le dice, sí, soy el Hijo de Dios y vendré en una nube. En ese momento, ahí sí, el infierno dice, ¿escucharon? El pastor Luis no es cristiano. ¿Escucharon? Jordi es cristiano. ¿Ah? ¿Escucharon? Luis Miguel es hijo de Dios. ¿Escucharon? Vamos, levántense, vamos, empieza el infierno a levantarse. Y buscaban hacerle daño a Jesús. Y le empezaron a golpear. El infierno, cuando sabe que tú eres hijo de Dios,
Buscarán verte en el mundo otra vez, esos secuaces del infierno. Van a esperar otra vez que regreses. Te van a empezar a golpear. Te van a empezar a tratar mal. Van a empezar a burlarse de ti. ¿Tú sabes lo que significa un escupitazo en la cara? Esa es una de las máximas humillaciones. Y a veces a nosotros nos tratan así. A veces somos tratados de esa forma. A veces también le rendimos cuenta pura a los hombres. A veces nos preocupamos porque el hombre nos vea. Yo le contaba al pastor hace unos días de una palabra que escuché de una persona, un paréntesis acá, él decía que una mujer estaba tan acostumbrada a que el pastor rendirle cuenta al pastor y al hombre, que en una oportunidad ella comete un pecado, ella falla, y el Espíritu Santo se le presenta y le dice: sé que has pecado contra mí. Y ella empieza a escuchar la voz y dice: ¿quién es el pastor? Soy yo, el Espíritu Santo. Ay, gracias a Dios. Porque a veces se acostumbran tanto a rendirle cuenta al pastor que se desenfocan del Espíritu Santo. Debemos ser hijos donde nos paremos. Debemos ser hijos donde nos pongamos. Porque esto no se trata si Robert te ve, esto se trata si el Espíritu Santo te está viendo. Esto se trata de Él, no de mí. Alguien tiene que decirme amén. Muchos tratarán de golpearte, de humillarte por ser hijo de Dios, pero recuerda, esta palabra me la dice el Señor esta tarde para que yo la anotara y te la dijera. Dice: en el silencio está tu victoria. Amén. Jesús no se puso a pelear mientras lo golpeaban. Jesús se quedó callado y ahora tiene una generación de hijos de hijas que le adoran una y otra vez. En el silencio está tu victoria. En el silencio está tu victoria. Por eso que usted no me va a ir peleando con nadie. Mayor es el que está con nosotros, dice la Escritura. El que pelea por mi Cristo. Yo no necesito estar peleando con el hombre. Yo no necesito estar reclamándole a nadie las cosas. Yo no necesito nada de eso. Porque el que está peleando él, o el que está diciendo algo él, es porque se le olvidó quién es Cristo. Cuando tú eres hijo, tú sabes que Él es el hacedor de todas las cosas. ¿Sí? Número 3, la crucifixión de amor. ¿Cuántos se quieren ir? La crucifixión de amor. Primera de Corintios capítulo 3. Ahí nos enseña Jesús cuando empieza a hablarle a Pablo acerca del amor. Le dice: pueden hablar, profetizar, la lengua, todo aquello y todo esto, pero mayor a todo esto es el amor. Pero Jesús hablaba del amor porque él sabía en Marcos capítulo 15, verso 33. Dice las Escrituras: cuando vino la hora sexta, diga conmigo, hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Amén? Amén. Yo siempre le decía al Señor: Señor, ¿y estas horas qué? Hasta que me dio este mensaje. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Hay golpes que nos harán sentir en una oscuridad. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Esa oscuridad, esas personas que dicen: yo no sé qué está pasando. Me siento como que en la casa está todo como si hubiera un luto. Me siento tan terrible, me siento solo, me siento sola. Si has sentido esto porque estás en una hora sexta. Pero Jesús me mandó a decirte que cada hora sexta después viene la novena. Amén. Pero toda la tiniebla es temporal. En esta tierra no hay una tiniebla que permanezca. Toda tiniebla es temporal. Toda oscuridad tiene una mañana. Siempre hay una hora sexta en nuestra vida. Siempre hay un momento que no nos esperamos. Siempre hay una situación que nunca vamos a desear tener. Jesús la estaba viviendo. Jesús dice: cuando llegó la hora sexta estaba en la cruz crucificado. Y dice el verso 34: y a la hora novena
Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora yo pregunto, ¿Jesús es mentiroso o dice verdad? ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Jesús es mentiroso o dice la verdad? Entonces estaba desamparado. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús estaba desamparado. ¿Sabe por qué Dios lo desamparó? Porque confió en su Hijo. Cuando te sientas desamparado, no empieces a preguntarle a Dios por qué estás desamparado. Y gracias a Dios por darme la confianza. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Si Dios no me está hablando, si Dios no me responde, si Dios no dice nada, es porque confío en ti, confío en que eres hijo, confío en que eres tu hijo. Alguien tiene que decir: ¡aleluya! Otra palabra, Dios mío, que daría millares de dólares por él. Se lo estoy dando gratis, iglesia, ábrela. Anótela para que cobre usted después. Vamos, mira, hermano. Las tinieblas son temporales. Pero resulta que Jesús se sentía desamparado por su Padre. Nosotros muchas veces nos sentimos, a pesar del desamparo de Dios, hay que seguir avanzando en Dios. A pesar de que Dios no siempre nos diga algo, hay que seguir avanzando en Dios. No empezar a decir: ¿será que ya Dios no me quiere como padre? Porque Dios no es una persona que se va a retratar de que tú eres hijo. ¿Sí? Si Dios te dice que tú eres hijo, significa que eres hijo. Si no se congregan hijos, se congregarán donde sea. Pero son hijos. Hay muchas personas que llegan aquí, ¿por qué? Porque son hijos. Yo me congregaba no sé dónde, pero nací en un asesinato y no sé qué. Y bueno, y yo vengo. Todo lo que hay. Pero son hijos, y Dios los llama y los pone en una iglesia porque son hijos. Sea aquí, sea en otro lugar, son hijos. Dios dice: si te desamparo es porque confío en ti. Si te desamparo es por eso, no hay otra palabra. Estoy confiando en que, aunque te sientas en el madero, sabes que tengo el control. Esta es nuestra confianza, que Él murió por nosotros. ¿Sí? ¿No lo dijo Pablo, no? Esta es nuestra confianza, de que Cristo murió por nosotros. Y sé que hará mi voluntad, dice el Señor. Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oído: mirad, llama Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando a una gran voz, expiró. Esta gente me recordó, yo le dije a la pastora, esta gente me recuerda a los intérpretes de este tiempo. Jesús por allá: Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y aquello dijo que Elías viene. Yo siento a Jesús lo ve y digo: ya vas. ¿Qué es esto? Eloi, lama sabachthani. Está diciendo: Dios mío. Así son los intérpretes de este tiempo. Alguien habla en lengua, estaba diciendo que él mismo estaba mal. A veces nos da miedo hablar lengua en esta casa. Hermano, no se pongan bravos de este lado. Si se ponen bravos, ya creen que son ustedes. Pele los dientes. Haga algo. No arrugue esa cara tanto así. Estamos jóvenes. Eso lo va a hacer poner viejo. Eso decía mi mamá. Si usted arruga la cara, se pone viejo. Por eso no soy así, jovencito. Esos intérpretes, Jesús hablando con Dios, y estos intérpretes hablaban de Elías. Jesús por allá: Dios mío, y esto está llamando a Elías. Estaban tan confundidos. Y busca vinagre para que baje Elías. Dios mío, que lo va a buscar. ¿Sabes por qué? Lo único que Dios me enseñaba con esto es que nadie va a entender tu relación con Dios. Tú eres con Dios una persona y Dios.
y a cada uno nos trata, pero cada uno nos conoce y a cada uno nos habla como quiere. A uno nos habla de una forma, a otros de otra forma, pero tu relación con Dios es tu relación con Dios y ni siquiera Dios puede meterme en eso, porque esa es tu intimidad. Por eso se llama así. Alguien tiene que decir amén. No te preocupes de tu forma de hablar con Dios. Esto no se trata de hacer un parámetro y que llegue Dios. Esto se trata de que si tú hablas de corazón con Él, Él te escucha. A mí me impacta tanto cuando a veces llegan personas que no tienen a Cristo y Dios les habla. Porque yo digo, wow, ese es hijo. Ese es hijo. Porque si Dios le está hablando es porque es hijo. ¿Cuántos nos están visitando hoy? Levanten la mano. ¿Dios les está hablando? Si les está hablando es porque son hijos. Si les está hablando es porque son hijos. Son hijos. Ya voy a terminar, amén. Número 4, ya para terminar. Lo más impresionante, uno de los golpes más fuertes para Jesús fue la resurrección de incredulidad. Como la gente dejó de creer. Jesús le dijo, mira, en la cruz, antes de irse a la cruz, voy al madero. ¿Vieron cómo resucité muertos, sí? ¿Vieron cómo salí enfermos? ¿Vieron cómo eché fuera demonios? Me vieron en la transfiguración con el Padre. Escucharon la voz cuando me bautizaron. Escucharon nuevamente la voz en la transfiguración. Jesús dijo, soy el Hijo de Dios. Y no solo lo dijo, sino que lo demostró. Y entonces en la resurrección Él le dice, yo me voy 3 días. En 3 días resucito. Lo mismo que había que hacer era creerle. Pero resulta que cuando Jesús se le aparece al 3er día justamente a esta mujer por tener 7 chupis no le creía. Volvemos al versículo del comienzo, capítulo 16, verso 9. Entonces resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la mañana de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. O sea que de paso la situación era como para recibir una noticia, ¿sí? Porque si yo estoy llorando por alguien que se fue y a mí me dicen que está vivo, oye, lo primero que hago es creer. Porque si estoy triste y estoy llorando por esa persona, lo primero que hago es creer. Pero ellos no. Ellos responden de la siguiente forma. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no es tanto que viviera, sino por quien había sido vista. ¿Cuánto nos cuesta creerles a la generación que llega nueva a la iglesia y que dice, tuvo un encuentro con Dios? ¿Cuánto nos cuesta creerles y decirle, wow, nunca lo he tenido así, pero me impresiona? Sino que cuando llega un nuevo y dice, hey, pastor, pastora, apóstol, hermano, tuve un encuentro con Dios, lo primero que tú dices, sí, el siguiente paso que viene es este. Como si Dios fuese un protocolo. Sí, yo he vivido cosas un poquito más fuertes que tú. Sí, yo he tenido unos encuentros más especiales que tú. Como si Jesús dijera, ¿sabes que el encuentro contigo es más poderoso que el de todos? ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús en la Biblia? Que nunca le puso precio ni peso a los encuentros. Él no dijo que el de Moisés era el mejor. Él simplemente dijo, es un encuentro. En la transfiguración no le dijo, hey, ustedes están viendo esto, son únicos en su especie. Él simplemente dijo, se llama encuentro. Es lo mismo que te encuentres cara a cara con Él, a que Jesús un día tú le digas, te acepto en mi corazón y llegue. Es lo mismo. Hay algo sobrenatural de igual forma. Hay algo especial de igual forma. ¿Cuándo será el día que empezaremos a gozarnos por los encuentros de Dios? Tenemos que empezar a gozarnos por eso. Si se lo van a dar a Él, hácelo. Si le van a dar eso, porque Dios te lo está diciendo en esta noche. Es tiempo de gozarse por los encuentros de los demás.
mira la cara no significa que sea más especial que otros. Lo que pasa es que él es apóstol porque Dios se le presentó, y a los que Dios se les presente. ¿A cuántos se les ha presentado Dios aquí? Levanten la mano a los que Dios se les ha presentado. Levántenme la mano, por favor, los que se les ha presentado el Señor. A todos los que se les ha presentado el Señor, también son especiales y también tienen el mismo propósito de ser bendecidos. Una y otra vez bendecidos porque Dios nos dio un linaje. Él recibió esos golpes que les acabo de hablar para darnos vida eterna a nosotros. Y nos dijo, le daré vida eterna en especiales a unos y en otros los colocaré en otro episodio. Él dijo vida eterna para todos. Luego se vuelve a aparecer a otros dos, versículo 12. Pero los discípulos apareciendo en otra forma, dos de ellos se les apareció de otra forma, que iban en el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, versículo 14, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Jesús dice, ¿es en serio? ¿De verdad pasó lo que están escuchando? ¿De verdad no le creyeron a María Magdalena? ¿Se enfocaron en que una vez le sacamos 7 demonios y no se enfocaron de que ya estaba libre? ¿Se enfocaron en que ella tenía errores y no se enfocaron en que ella ya era transformada y que era hija? No te enfoques en los errores de los demás, enfócate en que son hijos. Son hijos. Le reprochó su dureza de corazón porque no habían creído lo que se le habían visto resucitar. O sea, que no solo le creyeron a ellos, sino que después dice, bueno, le voy a aparecer a otros dos para ver si la fe de aquellos está como debería haber estado. Pero resulta que tampoco le creyeron. Porque qué fácil es creer cuando estamos viendo todo. Pero qué difícil es creer cuando no estamos viendo nada. Y eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús le estaba diciendo, yo les quiero activar fe. ¿Cómo Dios nos va a activar fe? ¿Qué es lo que no vemos? Eso es lo que Dios va a hacer. Amén. ¿Dónde están tus sueños? Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Dónde está lo que tú tanto anhelas? Eso es lo que va a hacer. ¿Dónde está esa esposa, solterón? Eso Dios lo va a hacer. Los solteros dicen, ya yo no estoy soltero, yo no sabe lo que pasó en diciembre. Está bien, no son solterones. Versículo 15 les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. A partir de hoy, alguien reciba esto en su corazón. A partir de hoy, hazte un hacedor de esta palabra y empieza a ganar almas para Jesús. Si tú eres hijo, tienes comisión. Si tú eres hijo, empieza a ganar almas. Dios bendiga a la familia que trajeron por allí. Dios bendiga a la gente que se está movilizando en traer familias. Eso es una de las cosas que Dios más anhela. ¿Qué es lo que enseñamos aquí? Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden. Y a mí me pueden llegar, yo lo primero que voy a hacer, ¿honró a mamá? No. ¿Honró a papá? Hablamos después. ¿Honró a su esposa? Lo que pasa es que ella estaba ahí medio honrela. Lo que pasa es que hay unas que se paran con el izquierdo bravo y con el derecho también. No sabemos qué hacen. Ya no sabemos si es mejor que se queden dormidos. No se vean aquí adelante, que estos de son pastores, Dios mío santo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A partir de hoy, hazte un hacedor de esta palabra. Empieza a enseñar, empieza a ministrar, empieza a predicar, empieza a hacer tus hijos, empieza a decir, vamos para que conozca a Dios. Si ves una familia desordenada, dile, vamos para ahí para que te lo vean.
que le hace la caraota buena. Y siempre enseñamos eso en la casa, hermano. Siempre. Siempre es el orden de Dios. ¿Qué significa Dios? Aparto lo que es de Dios, hago lo que es de Dios, y después, ¿qué es lo que sigue? La familia, y después mi hermano, mi apóstol, ahí están todos juntitos. Amén. Entonces me estaban viendo, apóstol se está metiendo un cuchillo en su verdad. Tranquilo, que soy el tercer tiempo del Señor así, no se preocupe. Ese es el orden de Cristo y yo no lo puedo cambiar. Yo no puedo pasar por encima de Dios y decir, Dios, ya va, yo me meto primero antes que le llegue a su familia, primero yo, porque soy yo. Primero es la familia. Ay, Dios mío. Hay gente que dice, pero usted no conoce a mi familia, son mundanos, ahí es donde usted tiene que estar para que se lo gane. ¡Déjeselo! Es ahí mejor que tiene que estar. Cuando ya tengo perdido, no se preocupe porque va aquí. Usted lo que tiene que tener es identidad de hijo. Y ya. ¿Cuántos quieren vivir bastantes años en la tierra? La Biblia dice que hay que honrar a papá y mamá. No hay otro. Es el único mandamiento que tiene promesa de la vida. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. A partir de hoy, hazte un hacedor de esta palabra. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenga cuidado porque a veces por ahí dicen, si no te bautizas te vas para el infierno. Como igual hay unos que se bautizan y dicen, bueno, me voy a caminar aquí. Que ya yo me bauticé y voy para el cielo. Eso no es así. Porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. O sea que se puede bautizar, pero si no cree, pues entonces lo jugamos. Amén. Tienes que creer y tienes que bautizarte. Pero Jesús ahí nos dice, y te casas hoy te de bautizarte. Alguien tiene que decirme amén. Entender. Estoy ayudando a los pastores, traigan preguntas más difíciles que esas. Creer es permanecer en Dios. Esto no es me bautizo y hago un desastre. Porque el que cree hace la voluntad del que está creyendo. ¿Sí? Si yo creo que voy a edificar una casa, tengo que buscar bloques porque creo que la casa se va a edificar. Entonces, si yo creo en Cristo, yo me bautizo es porque determiné en mi vida creer en Él. Entonces nadie me va a cambiar mi forma de creer. No es que te van a salir hojalitas por bautizarte. Es que decidiste creer en Él. ¿Aló? Cierro con esto. Y estas son las señales que van a hacer a perseguir a todos los hijos. Seguirán a los que creen en mi nombre y echarán por el verso 17. Y estas señales seguirán a todos los que creen. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Dígame amén. Entonces estas señales te van a empezar a perseguir desde hoy. En mi nombre echarán fuera demonios. Ya yo voy a empezar a pegar el micrófono. Pastor, venga que se demonió fulanita, no se preocupe que ya esta señal la persigue usted. Ay, se acabó, amén. Usted tiene que creer eso, hermano. Estas señales te van a perseguir. Te van a seguir porque no lo digo yo, lo dice Jesús. Y si Jesús, yo me lo creí, por eso echo fuera demonios, entonces si tú crees también vas a poder hacer lo mismo. Una iglesia de hijos empoderadas. Aquí van a empezar a agarrar miedo en verdad en San Vicente este año. Porque se levanta una generación que los persigue las señales de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán. No dice viejas lenguas. Nuevas lenguas. Aunque aquí habla de que era para los 11 la comisión, dice la Biblia, no habla que específicamente de eso, sino para el que cree. Y el que cree tiene autoridad para esto. Mayor es quien está con nosotros. Ponte la mano en el corazón y di, mayor es el que está conmigo. Yo te creo. Amén. Ya tiene autoridad de echar fuera del mundo. No se preocupe. Si se demonia que por ahí, no se preocupe. Libre y deseo va a salir. Porque usted lo echa fuera demonios. No dice, vas a ir a ver a la persona esa.
a fulanita que es endemoniada, es al demonio. Tú no vas a ir a hablarle a la persona. Cuando tú vas a echar fuera, mira, estoy dando esta doctrina que ustedes van a salir demasiado bien empoderados. Cuando tú vas a un encuentro así, tú no vas a ver a la persona, tú vas a ver al espíritu. Hay un espíritu inmundo, pero ella es hija. Entonces tú te tienes que ir de ahí. Entonces yo no voy a pelear contigo porque mi padre está conmigo. Y si mi padre está aquí, allá con un espíritu inferior, entonces mi padre de aquí le dice fuera de ahí y se tiene que ir. Se acabaron las horas peleando con el demonio. ¡Fuera, fuera! ¡Sale, sale! Alguien tiene que decirme ¡ay! Iba a echar un chiste aquí con la serpiente, pero no. Tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, embrujadas o XY, ¿sí? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Pastor, para que ore por mi hermanito. No, venga acá. Parece que hermanito. En el nombre de Jesús se sana y el niño se sanará. Empiecen a activar lo que Dios le declara esta noche. ¿Y sabes qué es lo que no quieren en esta casa? Gente que ande por allí diciendo, si me dan de beber un agua poseída, me va a pasar no sé qué. Porque aunque lo estén haciendo, tú tienes que creer en este versículo. Dios mío, veo que estoy viendo mi hermano. Yo sé que te han metido mucha enseñanza de eso. Que si te meten en una agüita cuando se quebró, a ti te agarra eso. Si te agarra es porque estás creyendo en eso. Pero cuando tú crees en este, te dicen, Jesús te dice, este tal Jesús que recibió golpes por ti, te está diciendo, cuando te vencen eso, porque va a venir que a veces te ha dado agua y después te has dado. Hay cosas mortíferas que quizás te han lanzado y tú no las has visto. Pero ¿sabes quién las ha protegido? El que dijo esto. Porque si tú crees en él y tú eres hija, aunque te lancen toda la hechicería del mundo en un vaso de agua, dice las escrituras que ninguna cosa de esa te tocará ni te hará daño. Aunque veas cosas mortíferas, no van a caer sobre ti, ni sobre ti, ni sobre ti, ni allá atrás tampoco. Todo eso queda anulado porque estás creyendo en él. Y Jesús como que sabía que después Pablo lo iba a aplicar a una serpiente para darle una evidencia. Pablo en la isla de Marta y nuestra hermana. Llegó a la isla de Malta y de repente salga el Pablo picó una serpiente y todo el mundo esperando la muerte de Pablo, pero la Biblia lo dice y Pablo se lo creyó. Gracias al Señor que esta iglesia tiene que empezar a entender lo que Jesús ha hecho. ¿Saben que lo más hermoso de esta casa? Que aunque nos han criticado desde que comenzó la pandemia, nadie nos esta tierra de esta casa por esa situación. De esta casa. Usted dirá, pastor, pero hay personas que sí, de nuestros familiares, pero de esta casa. De esta casa. Es que Jesús te está protegiendo de las cosas mortíferas. Es que Jesús te está protegiendo de eso. Yo recuerdo un día de la pastora, mira, yo le voy a pedir al Señor acerca de esto. Si esto va a seguir, entonces que Dios mande la cura o que haga como Él quiera hacer. O lo elimina o manda la cura. Y gracias a Dios casi toda la iglesia está vacunada. Pero durante los años de estas situaciones, hubo una temporada en San Vicente que esto fue tan fuerte que decían, esa gente sí está loca. Y es que así tomamos todos los evangelios y así nos van a quitar. Pero ¿saben qué era lo que creíamos? La palabra. Yo me arrodillaba y yo decía, Jesús, que ninguno de la casa, porque usted lo dijo, tiene que empezar a guerrear en lo espiritual, pero creyendo a Jesús, no creyendo al espíritu inmundo. Porque la gente que guerrea creyendo en el espíritu inmundo es esa gente que se va a la intimidad y empieza a meter, ¡ay, me voy al diablo! Y aquí lo veo. Pero la gente que va creyendo dice, aunque lo veo, mayor es el que está aquí. Aunque está allá, mayor es el que está aquí. Aunque está allá, mayor es el que está aquí. Y vence. Nosotros vivimos en 2 cuartos. Y hay gente que llega y hace así, ay, aquí se respira paz. Y
que a veces cuando la oración como que se quiere poner floja. Ay, pastor, sí, a todos nos sucede. De repente el Espíritu Santo nos redarguye y dice, hay que orar. Y nos empezamos a llorar los dos en la cama y decir, no te escuchamos más llorando. Y yo a ti no te he escuchado más adorando. A partir de mañana comenzamos en nombre de Jesús. No, ahorita mismo. Y nos paramos. Y volvemos a retomar eso. Y el Espíritu Santo dice, este es mi ambiente. Todo el que llegue a esta casa se va con una palabra mía. Y entonces, de 2 habitaciones llega la paz. ¿Quieren una paz? Hay gente que Dios me mostró que iba a venir hoy así como que se siente como que ya no haya que hacer. Deja que entre Jesús. Me cambió a mí hace 8 años y te puede cambiar a ti. Y a cada uno de estos hermanos que ves en esta casa también los cambió. Porque Él sufrió golpes para darte vida eterna a ti. Dale un fuerte aplauso a Él. Se lo merece. Ponte sobre tu pie. Jesús me está dando palabras que las personas de IFA no pueden salir diciendo, fui a la iglesia y Dios no me dijo nada. Jesús está dando palabras de que la gente llegue a la iglesia y va a decir, oh, qué imposición de manos, nada. Wow, lo que ha hecho Jesús es extraordinario. En otras palabras, para terminar, ni que te echen brujería, aunque te den de beber en el vaso hechizado, eso no te hará nada, porque su sangre está sobre ti. El Hijo te ha dado autoridad si solo lo crees. Jesús me mandó a decirte hoy, los golpes que recibí es para darte la bendición a ti. Todo lo que Jesús padeció, los bofetazos, las cosas, para darte la bendición a ti. Esta semana, cuando este mensaje llegó, Jesús me dijo que hoy voy a hablarle a una sola persona. Una sola persona. Y los que quieran aceptar a Jesús, bienvenido. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pues levanta tu mano. Si lo quieres aceptar, si no, aquí no